Hola, ¿qué tal? Soy la profe Lucía y en este vídeo vamos a explicar las razones trigonométricas de ángulos agudos. Bien, lo primero que tenemos que considerar es que cuando estamos hablando de razones trigonométricas tenemos que estar hablando de un triángulo rectángulo y esto no es más que un triángulo cuyo uno de sus ángulos es de 90 grados, es decir, que tiene un ángulo recto de 90 grados. Bien, si nos fijamos en este triángulo, se nombran siempre los vértices con letras mayúsculas A, B y C. Y normalmente el lado opuesto se nombra con la misma letra pero en minúscula. Esta sería la C, esta sería la A, esta sería la B. Pues bien, si yo considero uno de los ángulos del triángulo, que le voy a llamar alfa, el lado opuesto de alfa se llama cateto opuesto al ángulo alfa. El lado que está pegado a ese ángulo se llama cateto contiguo, pero para lo más importante es que el lado que está justo enfrente del ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Bien, pues una vez que yo ya conozca los lados de mi triángulo rectángulo, vamos a definir las razones trigonométricas de este ángulo. Bien, las tres razones trigonométricas que vamos a estudiar, aunque hay algunas más, son el seno, el coseno y la tangente. El seno, que se escribe así y en inglés se escribe como sin, que lo vais a ver así en la calculadora, se define como el cateto opuesto al ángulo alfa, lo que salga el cateto opuesto, lo que mida, por ejemplo pueden ser 2 centímetros, partido la hipotenusa. ¿Y eso qué va a ser? Pues lo puedo nombrar como el lado BC partido el lado AC. Bien, la siguiente sería el coseno. El coseno de alfa, el coseno del ángulo alfa se define como el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Y si lo llamo de esta manera, pues sería AC, porque así he llamado en mi triángulo al lado contiguo, partido AB, que es la hipotenusa. Y lo último, la tangente. La tangente de alfa se define como el cateto opuesto a alfa dividido entre el cateto contiguo a alfa. Y de nuevo con las letras pues sería el BC partido el AC. Bien, una nota importante, las razones trigonométricas de un ángulo no dependen de los lados del triángulo, es decir, no depende de si un triángulo es más grande o un triángulo es más chico, depende solamente del ángulo, ¿vale? Entonces, si yo tengo un triángulo así y otro triángulo así, pero este ángulo es igual que este ángulo, las razones trigonométricas de esos dos ángulos van a ser iguales, porque los ángulos coinciden, aunque los lados del triángulo sean diferentes. Esto es por semejanza de triángulos. Veamos un ejemplo, cómo calcular las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo cuyo ángulo recto es el A de 90 grados, que vamos a dibujar nuestro triángulo, y me dan los siguientes datos, que el lado B es 56 centímetros y que el lado A es 62,3. Y aquí he puesto una nota. Lo que hemos dicho, si yo aquí pongo el A, el B y el C, hemos puesto que el ángulo de 90 grados es el que está justo en el vértice A, y me dan que el lado A mide 62,3 centímetros, significa que el que está enfrente es el A y mide eso. Y el B es el que está enfrente del vértice B, que mide 56 centímetros. Muy bien. Alfa, beta y gamma son tres letras griegas que son formas de llamar a los ángulos en matemáticas, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es averiguar el lado que nos falta. Y el lado que nos falta, como es un triángulo rectángulo, se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, vámonos aquí, vamos a verlo por aquí y digo, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y de esa manera tengo que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Sustituyo mis datos, la hipotenusa era 62,3. Otro cateto era el lado B, que es 56 al cuadrado, y ahora el C al cuadrado. Primero, ¿qué hago? Pues voy a despejar la C al cuadrado, el 56 al cuadrado pasa para el otro lado restando. Opero esto y me sale este número. Y ahora para calcular la C tengo que hacerle la raíz cuadrada, que recuerda que siempre se le ponía el más menos, pero como es una distancia nos quedamos con la positiva. Y esto sale 27,3 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que el lado C de mi triángulo es
27,3 centímetros. Cuando ya tengo los tres lados, voy a calcular primero las razones trigonométricas del ángulo beta que está asociado al vértice B. ¿Cómo? Pues el ángulo beta, el seno será cateto opuesto, que es 56, partido hipotenusa, que ya lo teníamos y era 62,3. Cojo la calculadora y me sale que el seno es ese. El coseno cateto contiguo, que hemos dicho que es 27,3 porque lo hemos calculado con el teorema de Pitágoras, partido hipotenusa, que es 62,3. Cojo la calculadora y me sale que el coseno es eso. Y para calcular la tangente, cateto opuesto, que es 56, partido cateto contiguo, que es 27,3. Y eso me sale 2,051. Si os fijáis, siempre el seno y el coseno siempre van a salir números entre menos 1 y 1, y la tangente sí puede ser mayor que 1, ¿vale? Bien, eso hemos calculado las razones trigonométricas del ángulo beta, pero ahora vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo gamma. Es exactamente igual, lo que pasa que ahora el cateto opuesto al ángulo gamma es el C y el cateto contiguo al ángulo gamma es el B, y la hipotenusa sigue siendo el A. Entonces, ¿cómo se haría? Vuelvo a tener aquí el dibujo para que no nos cueste, ¿de acuerdo? Ya le hemos puesto que la C vale 27,3. Pues el seno de gamma, cateto opuesto, que es la C, 27,3, partido hipotenusa, que es 62,3, y me sale esto. El coseno de gamma, cateto contiguo, que es 56, partido hipotenusa, que es 62,3, y me sale esto. Y la tangente de gamma, pues sería cateto opuesto, que es 27,3, partido cateto contiguo, que es 56, y en este caso sale esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, espero que os haya ayudado en este vídeo. Un saludo.